Hola, un nuevo día, te saluda el pastor Francisco Fernández, te doy la bienvenida nuevamente a nuestro canal. Somos el Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua y hoy me da mucha alegría, mucho gozo poder compartirte una nueva palabra, una nueva enseñanza de parte de nuestro Dios para crecer, edificarnos, fortalecernos como hijos de Dios. Hoy quiero hablarte de la simpleza, pero antes te invito a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este momento que nos das para aprender de ti, para recibir, Señor, lo que tú quieres mostrarnos cada día, Padre. Señor, invitamos a tu Espíritu Santo para que pueda usar mis palabras, mis pensamientos y que tú abras cada corazón, cada entendimiento para que podamos, Señor, estar en comunión contigo y poder comprender cómo quieres que nosotros podamos ser transformados. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. No más simpleza. Listo, ya se acabó la simpleza. A veces le decimos a nuestros hijos hasta aquí. Ya de ahora en adelante tienes que cambiar. Pues el Señor nos enseña en su palabra que la simpleza no nos conviene y nos hace un llamado urgente, no más simpleza. En el libro de Proverbios capítulo 1, verso 22, dice: ¿hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Quiero enfocarme en esa primera parte del versículo. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Proverbios 1:22. Wow, nos acostumbramos a lo simple, la tecnología. Antes, yo recuerdo cuando era un niño, no existían los teléfonos inteligentes, no existían los juegos de video, no existía ni siquiera la internet, sino que teníamos que trabajar mucho. En mi vida de estudiante tenía que ir a una biblioteca, a veces bastante alejada de mi población, y tenía que tomar notas de las cosas que tenía que investigar y las tareas que tenía que presentar a mis profesores. Pero lo hacía con mucha dedicación, lo hacía con mucho esfuerzo. Hoy en día vemos cómo la juventud y al ser humano se le han simplificado las cosas. Recuerdo también en mis primeros años de labores, cuando trabajaba en una institución financiera, tenía que procesar a veces cosas manuales, había problemas con los sistemas. Hoy en día la banca mundial es pura tecnología, pura versatilidad, simpleza. Pero uno de los mayores esfuerzos, vemos en resumen, del hombre a lo largo de la historia se ha orientado a simplificar las cosas. Vemos cómo hoy en día con solo levantar un teléfono podemos corregir una situación bancaria, con levantar un teléfono podemos comunicarnos a largas horas de distancia. Recuerdo el telegrama. Era una de las formas más inmediatas de comunicarse con alguien, de mandarle unas cortas palabras que eran muy costosas y que llegaba lo más rápido que se podía. Pero hoy en día, desde el punto de vista bíblico, quiero hablarte de la simpleza. La simpleza espiritual implica en el creyente ingenuidad, implica una persona fácil de influenciar, implica esa persona que quiere no complicarse la vida y que quiere vivir un evangelio light. Qué triste una persona que se detiene en esa falta de entendimiento. Lo contrario a la simpleza es el entendimiento. Es esa persona capaz de comprender el proceso que tiene Dios en su vida. Es esa persona capaz de sobreponerse a lo simple. Es esa persona capaz de ir más allá de lo que aprende en una prédica, de lo que recibe en una enseñanza. Es una persona que se esfuerza por agradarle a Dios. No más simpleza. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Es un llamado que el Señor está haciendo en esta palabra a través de Salomón, ese hombre tan sabio, de que la simpleza es un llamado urgente a que dejemos la simpleza. Por la simpleza vemos hogares destruidos, por la simpleza vemos hijos descarrilados, sumergidos en el vicio, por la simpleza muchos hijos están presos, por la simpleza un matrimonio se desborona,
porque el esposo o la esposa ven que la relación se va fracturando y lo tomamos de manera simple, de que las cosas solas pueden corregirse. No, tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un sobreponerse a esa simpleza que muchas veces nos acostumbramos. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? No más simpleza es el tema que hoy te quiero traer. Un creyente que ama la simpleza, quiero decirte que no busca crecer y reproducirse. Un creyente que ama la simpleza se conforma con lo poco que recibe. Un creyente que ama la simpleza ora poco. Un creyente que ama la simpleza no disfruta una vida abundante en Cristo. Un creyente que ama la simpleza no quiere hablar de lo que Cristo está haciendo en su vida. Un creyente que ama la simpleza se queda bebé espiritual, se queda niño. Pablo en algunas ocasiones le habló a la iglesia diciéndole, tengo que hablarles como a niños porque todavía no están preparados para un alimento sólido. Una persona que pasa años en el evangelio y vive una vida simple es una persona que se quedó enana, una persona que se quedó pequeña. Pero gloria al Señor, eso no es lo que está pasando en tu vida, es la voluntad del Padre que no te conformes con la simpleza. Una persona que es simple, un creyente simple, no tiene iniciativa, no tiene esa capacidad de iniciar un trabajo para la obra que Cristo está haciendo. Es una persona que no tiene iniciativa para formar parte de las actividades de la iglesia, de comprometerse con la visión pastoral, de ir a anunciar el evangelio, de hablarle, de querer demostrar con lo que Dios ha hecho en su vida. Una persona simple no tiene esa iniciativa. Además, un creyente que ama la simpleza no es firme en asumir responsabilidades. Cuando una persona no es simple, tú le asignas una responsabilidad y va a buscar hacerlo lo mejor que pueda para el Señor. Como dice la palabra, hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres. Una persona simple lo hace para el hombre, pero una persona comprometida con el Señor, que no tiene simpleza, le busca agradar al Señor para que las cosas salgan bonitas. Una persona que no es simple no necesita que le animen. Pero cuando tienes simpleza dependes del ánimo. ¿Cuántas personas no vienen al pastor o vienen a otro hermano que está fortalecido en la fe y le dicen, hermano, deme una palabra? Si la tienes a la mano, tienes la palabra de Dios, tienes la Biblia, tienes tantas formas, tienes la oración para poder fortalecerte en el Señor. Y a veces dependemos de la palabra que nos pueda dar el pastor, de la palabra que encontramos en el buen programa cristiano que vemos en la televisión, para poder animarnos. La iglesia le causaba mucha risa porque a veces me provoca tener un aparato que pueda animar a las personas y decirle, ven para conectarte para que te recargues. Pero no funciona así, no funciona así. El ánimo lo tienes en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que te inyecta el ánimo, el que te va a levantar de la simpleza, el que te va a levantar de la enfermedad, el que te va a restablecer tu fe, a fortalecerte, es Cristo Jesús. Es verdad, nosotros los pastores y las personas que tenemos esa responsabilidad, nuestra tarea, nuestra responsabilidad como ministros de Dios es animar a las personas, es darle una palabra que le conforte, pero no más simpleza. No podemos depender del ánimo que nos puedan dar. Quiero decirte además en segundo lugar que la simpleza es destructiva. La simpleza, el simple todo lo cree, dice Proverbios 14:15, todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Un joven es el prototipo de la simpleza. Un joven es atacado por su debilidad, por su falta de experiencia, pero cuando un joven es entendido, cuando un joven se fortalece en el evangelio, se fortalece en la palabra, se fortalece en la oración, se sustenta cada día con esa porción bíblica, ese va a ser un joven que no va a creer todo. Ese va a ser un joven que va a estar avisado y que va a ver el mal y que va a ver los pasos cuando no le convienen. Así como dice la palabra que el sabio ve el peligro y se aparta. Es decir, que la persona que no es simple rápidamente se aparta del peligro.
Quiero decirte además que debemos examinar las cosas cada vez. Si algo está perturbando nuestra relación con Cristo, está perturbando nuestra relación espiritual, tenemos que apartarlo o tenemos que apartarnos. Así es que el Señor hoy te lo demanda. No es, la simpleza es destructiva. ¿Sabes por qué? Porque no es una virtud, es una deficiencia. La simpleza lo que genera en una iglesia es murmuración, daña la sana doctrina y muchas veces las emociones, por ser tan simples, te llevan a concluir cosas que no están afianzadas en la palabra de Dios. Ya en un tercer punto quiero decirte que la voluntad de Dios no es la simpleza. La palabra dice en Proverbios 22:3 que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Cuántos jóvenes vemos en relaciones que no le convienen? ¿Cuántos creyentes caen en murmuraciones, en relaciones de chisme, que van destruyendo su enfoque espiritual, van destruyendo su crecimiento? Y entonces viene y se enfría su fe, viene y se comienza a quedar en una fe pequeña, en un crecimiento que no avanza, y es porque no se esconde del peligro que se le está avisando. Una persona que sigue la voluntad de Dios, la cual no es la simpleza, ve el mal y se aparta, ve el peligro y se aparta a un lado. Es la voluntad de Dios, ¿sabes por qué? Porque es un llamado real, urgente, dejar la simpleza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Yo debo ver si algo me conviene, ver hasta qué punto es cierto una doctrina, algo que me comentan, algo que está sucediendo. Yo tengo que examinarlo, llevarlo para que en esa revelación del Espíritu Santo a mi vida pueda yo discernir si realmente es bueno o es malo lo que estoy percibiendo. La voluntad de Dios es que dejemos la simpleza. Proverbios 9:6 dice: dejad la simpleza y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Pero nos haríamos una pregunta: ¿cómo solucionamos nuestra simpleza? No hay mejor forma de solucionar la simpleza que exponernos a la palabra de Dios. Ella todo lo deja a la luz, todo lo alumbra. El Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios dice también en el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, al simple. Es la palabra de Dios la que te va a fortalecer, la que te va a dar las herramientas, la que va a generar en ti madurez, la que va a generar en ti respuesta ante las debilidades que puedas enfrentar. Quiero concluirte diciéndote que la palabra de Dios nos transforma, nos convierte, nos capacita, nos hace sagaces, nos hace entendidos. No hay otra herramienta más poderosa para combatir la simpleza que la palabra de Dios. Una iglesia que crece no ama la simpleza. Una iglesia que quiere avanzar no se detiene en la simpleza. Una iglesia con poder, una iglesia con unción, una iglesia con autoridad es una iglesia que no se detiene en la simpleza. Te digo con urgencia, como dice Proverbios 1:22, ¿hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Si esta palabra ha transformado tu pensamiento, tu corazón, compártela. Es una bendición para tu hermano, para tu amigo, para tu vecino, para tus hijos, para tu esposo, tu esposa. Es una oportunidad de advertirle, de hacerle un llamado de que la simpleza destruye, de que la simpleza no es la voluntad de Dios para la vida del ser humano y específicamente del creyente. Somos el Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua. Quiero orar por ti en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a cada oyente. Llévale, Señor, esta revelación a su vida
Y aquella persona que no te ha conocido y si en este momento lo quiere hacer, en el nombre de Jesús, perdona sus pecados, recíbele como hijo. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, te doy gracias. Amén y amén. Dios te bendiga de manera abundante.